corazón en esta mañana para escuchar y seguir adorando al Señor. La iglesia lo hace de dos maneras. Yo voy a continuar adorando al Señor a través de la exposición de la palabra y ustedes van a continuar adorando al Señor auditando la palabra, analizándola, porque el culto bíblico no es emocional. ¿El culto bíblico es qué? Es racional, es lógico. Entonces están nuestras facultades puestas para el entendimiento del Evangelio. Hoy me corresponde el privilegio de hablar de la segunda predicación del expositivo que iniciamos hace 15 días, creo, sobre el libro, sobre la carta del apóstol Pablo a los filipenses. ¿Se acuerdan cuál fue el título del primer sermón de Filipenses? Bueno, hoy no va a haber café para ninguno, definitivamente. El gozo de orar por la iglesia de Cristo. Muy bien. Filipenses es una carta donde la palabra que más usa Pablo es la palabra gozo. Por eso el sermón lo hemos encaminado utilizando esa hermosa palabra, que es la palabra gozo. Muy bien, entonces la palabra gozo, recuerden que es la palabra haris, gozo. Muy bien. Ok. Entonces hoy vamos a hablar del tema el gozo de conocer el Evangelio de Cristo. Ese es el tema que hoy me propongo compartir con ustedes, basado en ese texto que vimos de Filipenses capítulo 1. Vamos a analizar y a exponer, hacer el expositivo de los versículos 12 al 18. Entonces, el gozo de conocer el Evangelio de Cristo. Recordemos, hermanos, que Filipos era una colonia romana, la primera colonia romana, la primera ciudad de Europa, y esta ciudad que había sido fundada por Filipo II de Macedonia, el padre de Alejandro Magno, era una colonia griega, pero que contaba con una particularidad, era que el Estado romano, el Imperio Romano, le había dado la capacidad de que ellos tuvieran su propio gobierno, era algo inusual dentro del Imperio Romano, y les había otorgado la ciudadanía romana. Eso para ese tiempo, siglo I, era muy difícil, porque era como si el presidente Donald Trump dijera a la iglesia que se congrega en Emanuel les voy a regalar a todos la visa americana, y eso sería un privilegio muy grande, ¿cierto? Que tuviéramos todos visa americana para entrar las veces que quisiéramos. Para ese tiempo, que alguien fuera ciudadano romano, pues era algo muy, muy especial. Sin embargo, el punto que vamos a desarrollar hoy es entender cómo esta iglesia, que contaba con esas particularidades específicas, era una iglesia que necesitó muchísimo del apoyo del apóstol Pablo en cuanto a su entendimiento del Evangelio. Recordemos que esta iglesia comienza con, ¿se acuerda cuál es la mujer con la que inicia esta iglesia? Lo dijimos hace 15 días. Lidia, la vendedora de púrpura. Con ella empieza esta iglesia. Ella escuchó, Dios abrió el corazón de esta mujer, y luego entonces, recuerden que Pablo es llevado a la cárcel, y ahí se convierte el segundo miembro de esta iglesia. ¿Quién era? ¿Ah? El carcelero de Filipos. Bueno, no, tranquilos, de eso se trata, que vayamos recortando cosas, y lo que estoy haciendo es poner como el contexto de esto. Es decir, que de esos dos primeros creyentes, tanto el carcelero y su familia, Lidia y su familia, comienza la iglesia de Filipos, que fue una iglesia muy cercana al corazón de Pablo. De hecho, fue la iglesia que siempre ayudó a Pablo donde estuviera. Muy bien. Entonces, con eso en mente, Pablo les está hablando la importancia de la oración por la iglesia, pero ahora Pablo va a hablar de otra forma que a él lo llenaba de gozo. Y quiero que miremos en primer lugar el versículo 2. ¿Qué dice el versículo 2? Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso ¿de qué? Del Evangelio. Pablo entonces le va a escribir a esta iglesia amiga varias cosas.
La primera es que Pablo va a exponer de los versículos 12 a 14 el gozo de conocer, note, el propósito del Evangelio, hermanos. Para Pablo era importante que los filipenses, sus amigos, sus hermanos en Cristo, conocieran el propósito del Evangelio. ¿Por qué razón? Porque cuando los hermanos de Filipos y posiblemente de muchas iglesias que Pablo había ayudado a fundar, supieron que Pablo había sido llevado a Roma para ser juzgado y había sido encarcelado, el desánimo de ellos fue difícil porque dijeron, bueno, si Pablo, que es una persona tan pudiente, que ora, que es un gran siervo del Señor, fue llevado preso, ¿qué nos espera a nosotros los filipenses? Entonces, eso había traído desánimo porque mucha gente no entendía cómo un Dios bueno había permitido que un siervo que estaba haciendo las tareas bien, que Pablo estaba esforzándose, que iba, que hacía, ¿cómo era posible que Dios permitiera que Pablo fuera encarcelado por el Imperio Romano? Para muchos filipenses, a pesar de su fe, no entendían por qué Dios permitía estas situaciones tan adversas. Y por eso Pablo tiene que escribirles, hermanos de Filipos, tranquilos. Mire, quiero que, ¿qué cosa? No, lean por favor el texto. Que sepáis. Quiero que sepan qué es lo que pasa realmente detrás de este encarcelamiento. Pablo entonces se va a proponer entender, hermanos, que ellos entiendan que el Evangelio de Cristo tiene un propósito, que el Evangelio de Cristo es propositivo. El Evangelio de Cristo, a diferencia de las demás religiones que puedan presentarse en el mundo, es un evangelio trascendente porque es un evangelio de propósitos eternos. Ojo con eso, propósitos ¿qué? Eternos. Entonces Pablo va a desarrollar esta idea y lo primero que encontramos en estos versículos es que nosotros debemos predicar el evangelio, creo que me pasé, sí, creo que debemos predicar el evangelio utilizando, ahí está mal el punto, perdón, hermanos, debemos predicar el evangelio utilizando cada providencia en nuestra vida. Creo que creo que está dando mal el salto allá, hermanos. Permítanme un segundito. Este sí es. Debemos predicar el evangelio utilizando cada providencia en nuestra vida. Mis hermanos queridos, note que Pablo comienza su exposición diciendo, quiero que conozcan. El, el verbo conocer es el verbo ginosco, así como suena, ginosco. Y ginosco en el griego significa comprender algo. Cuando dice quiero que conozcan, ese conocer no es tener información, sino que ellos lleguen a una plena comprensión de algo. Y lo primero que Pablo quiere que los hermanos de Filipos y nosotros también sepamos es que todas las cosas, hermano, todo redunda para el progreso del Evangelio. Todo, absolutamente todo redunda para el progreso del Evangelio. Entonces, mis hermanos, nosotros como creyentes debemos entender, hermanos, que todo lo que sucede en nuestra vida, todo va a redundar ¿para qué? Para el avance de qué? Del Evangelio. Eso quiero que hoy quede, si usted comprende eso, hermano, listo. Valió la pena hoy el estar aquí sentado. Que todo lo que sucede en nuestra vida redunda ¿para qué? Para el avance del Evangelio. ¿Cómo así, hermano? Todo, todo. ¿Por qué? Una prueba, una enfermedad, un problema, la muerte de un ser querido, todo redunda para la gloria y la honra de Dios, pero sobre todo para el avance del Evangelio. Hay un texto que seguramente usted ha leído mucho y se lo ha dedicado a todo mundo, y ustedes se lo saben de memoria, que es Romanos 8:28. ¿Sí? Pero quiero que lo examinemos hoy de nuevo, por si usted no lo sabe de memoria. Romanos 8:28. Por favor, ¿alguien se lo sabe de memoria?
Y sabemos, hasta ahí. No interesa sino que esa palabrita, y sabemos. ¿Saben ustedes cuál es esa palabra y sabemos? Ginosco. Es la misma palabra. Ginosco. Entonces, y sabemos. Es decir, la palabra es que hay, y si pudiéramos parafrasear esta palabra en griego, diríamos, y comprendiendo que los que aman a Dios, todas las cosas, y cuando hablamos de todas las cosas, son las cosas buenas y las cosas que de nuestra perspectiva son malas, desde nuestra perspectiva. ¿Por qué digo desde nuestra perspectiva? Porque es que en la obra de Dios todo es perfecto. Y ahí tenemos ya un problema semiótico muy profundo, porque es que nosotros decimos, no, es que esto, de malas que soy yo, es que me pasó una cosa mala. Sí, posiblemente de nuestra perspectiva, pero ¿quién produce las cosas? Dios. Entonces, el primer replanteamiento que debemos hacer es en nuestra forma de cómo comunicamos lo que nos pasa. Porque a veces decimos que somos cristianos, pero hablamos como impíos. Nos expresamos como impíos. Entonces, eso es algo que yo estoy refinando, hermano. Yo le cuento, yo soy ordinario para hablar en muchas cosas y uno habla sin sentido, ¿no? Uno escucha a cristianos diciendo, por ejemplo, oiga, es que Dios le da pan al que no tiene dientes. Eso es una blasfemia. Es una blasfemia. Eso. Es que tal cosa, y entonces cuando dicen, no, es que estoy de malas, es que la vida me está golpeando. ¿Y quién es la vida? ¿Quién es la vida? Le pregunto. ¿Saben ustedes quién es la vida? La vida es Dios. Es Cristo. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, eso nos ayuda a refinar mucho las cosas. Entonces dice, todas las cosas ayudan a bien. Entonces, todo esto redunda para el beneficio. Mire lo que dice Romanos 8:28. Esto es a los que conforme a su propósito son ¿qué? Llamados. Entonces, este es un texto que tiene que aplicarse no para el vecino impío, ni para el vecino borracho, ni para el primo que es mujeriego, sino tiene que aplicarse ¿a quién? A creyentes, a personas que han experimentado la gracia salvadora y entienden que es para gente que tiene un propósito salvífico en su vida. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Noten que entonces nosotros, todo lo que nos sucede a nosotros está previamente determinado en el decreto de Dios. Entonces hay un decreto, dentro del decreto hay una parte que nosotros llamamos de providencia, el decreto de providencia. El decreto de providencia es que Dios ha decretado todas las cosas que sucedan en nosotros. Todo lo que sucede, que uno pierde una mano, que se enferme, que tenga cáncer, que todo eso lo ha determinado Dios de manera perfecta. ¿Para qué? Para su gloria. Entonces Pablo lo que hace aquí es decirle a los filipenses, tranquilos, el hecho de que yo estuviera en estas cadenas está determinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Y cómo así, Pablo? Pero usted tan buena gente que es en la cárcel, allá debía estar en un asesino, allá debía estar, porque es que dentro de nuestra concepción nosotros tenemos un error teológico muy grande y es creer que en el mundo hay personas buenas y que nosotros somos buenos. Mis hermanos, bajémonos de esa nube, de ese ego, y es que no hay nadie bueno. Uno escuchó en estos días, ¿por qué gente buena tiene que morir? ¿Por qué no murió en el accidente esta gente expresándose así, ese político que es una tal, y por qué tenía que morir este político que es bueno? No, bueno no hay nadie, hermanos. La Biblia es muy clara que dice, por cuanto todos pecaron. Todos, no hay nadie. Posiblemente hay actos de bondad que ejecutamos, pero aún esos actos de bondad son producto de la gracia de quién? De Dios. No son nuestros. No es para nuestro orgullo, ni para nuestro diplomado, ni nada de eso. Todo, absolutamente todo, hermanos, Pablo se lo refiere. Quiero que conozcan, dice Pablo, que todo está orquestado por Dios para su gloria.
Los avivamientos de las iglesias, hermano, nunca se han dado en medio de un concierto. Uno a veces dice, no, hermano, uno ve iglesias que sacan celulares y están cantando, Señor, que tu fuego descienda, y están con las luces prendidas y todo eso, y a eso le llaman avivamiento. Eso es un emocionalismo como ir a un concierto de Bad Bunny y cantar lo mismo. Lo mismo. Exactamente lo mismo. Los verdaderos avivamientos, vamos a verlos desde el punto de vista bíblico. Vamos a ir a Hechos capítulo 8 para entender por qué Pablo quiere que ellos conozcan las cosas. Hechos capítulo 8, los versículos 3 y 4, hermanos. El texto que quiero referirles es un texto donde Pablo no es creyente. Pablo no es creyente. Pablo ahí aparece en sus Biblias como Saulo. Y dice la escritura, y Saulo, ¿qué hacía? Asolaba la iglesia, es decir, Pablo estaba pisoteando la iglesia, entrando ¿qué? Casa por casa. ¿Qué hacía? ¿Los invitaba a una tarde de película? No. Arrastraba a qué? A hombres y a mujeres y los entregaba ¿en dónde? En la cárcel. ¿Por qué razón? ¿Por qué motivo? Pablo tenía autorización del Sanedrín y del sumo sacerdote para, desde su perspectiva fanática religiosa, creer que el cristianismo era una plaga, creer que el cristianismo era malo para el judaísmo. Y entonces él iba y llevaba a estos creyentes y los entregaba en la cárcel. Pero miren lo que dice el versículo 4. Pero los que fueron, ¿qué? Esparcidos por diferentes lugares, ¿qué hacían? ¿Se escondían? Iban por todas partes anunciando el evangelio. Mis queridos hermanos, nunca un avivamiento tiene que ver con música. Nunca un avivamiento tiene que ver con nada diferente a la predicación del evangelio. Un verdadero avivamiento se conoce cuando la iglesia empieza a predicar día y noche, proclamando la deidad de Cristo y proclamando el arrepentimiento entre las personas que están a su alrededor. Pero hoy la iglesia ha convertido el avivamiento en música, en cánticos, en bombas, en luces, en humo, pero en baile. Pero eso no es avivamiento. El verdadero avivamiento está aquí, que en la medida que estos hermanos que estaban siendo perseguidos, que iban siendo esparcidos, iban anunciando el evangelio. Mis hermanos, cuando usted mira la historia de la iglesia, no tengo tiempo para ampliar esto, pero si usted mira cómo la iglesia se desarrolla no en medio de cánticos, se desarrolla en medio de tribulaciones, de persecuciones, de adversidades, de pruebas, de luchas, cuando las cosas van mal. Por eso cuando Dios permite un hecho no favorable en nosotros, lo hace no para vernos llorar ni sufrir, sino lo hace para que nosotros nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia para el oportuno socorro. Para eso Dios permite las cosas. Entonces, cuando uno no entiende esto, entonces siente que de todos modos algo está fallando. Entonces Pablo les dice a los filipenses, no, tranquilos, debemos predicar el evangelio utilizando todas las providencias que Dios permita en nuestra vida. Amén, hermanos. Entonces, cada cosa debemos predicar el evangelio en eso. En segundo lugar, hermanos, debemos predicar el evangelio aprovechando o utilizando mejor cada oportunidad en nuestra vida. Miren lo que dice el versículo 13, después de que Pablo les expone la situación de que esto que me ha sucedido ha redundado más bien en el progreso del evangelio. Pablo lo va a explicar por qué. Dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Pablo está contento. Pablo dice, no se sientan frustrados, hermanitos de Filipos,
porque esto que está pasando, mis prisiones, pues lo que ha hecho es cambiar las condiciones y cambiar la perspectiva mía, pero también quiero que cambie la perspectiva de ustedes frente a la adversidad. Entonces, me interesa que examinemos un poco la palabra patentes. Dice, de manera que mis prisiones se han hecho, ¿qué? Patentes. Ese término es un sustantivo muy interesante en el griego. El término patente es fanero. Eh, de ahí viene el verbo también iluminar, que es fanerú. Entonces, fanero significa brillar, hacer visible algo que está oculto. Entonces, lo que Pablo está diciendo, oiga, el hecho de que yo esté aquí prisionero, esto ha hecho que la luz del evangelio alumbre aquí en esta cárcel. Uy, qué interesante eso, ¿no? Pablo no es un hombre que está deprimido. Estoy aquí en cárcel, Señor, yo soy tu siervo. ¿Por qué me metiste en esta cárcel? No. Pablo no está amargado con el Señor, no está renegando Dios, pero si yo soy Pablo, Señor, mírame, usted no sabe quién soy yo. Yo soy el que he predicado, el que he plantado tantas iglesias. No, Pablo no argumenta nada de eso. Pablo está contento porque el propósito de Dios se está haciendo visible. Fanerú se está haciendo patente en medio de esta casa. Entonces note que hay algo que quiero que mire y es la palabra que se ha hecho patente en Cristo en todo el pretorio. Esa palabra pretorio es una palabra muy interesante. ¿Por qué razón? Porque nos da un dato muy interesante acerca de la situación de Pablo. El pretorio fue una institución que se creó por allá en el año 27 antes de Cristo, 27 antes de Cristo. El emperador Augusto decretó que era necesario crear un cuerpo élite de soldados del más alto nivel. De entre todos los ejércitos del Imperio Romano se traían los mejores y se creó un cuerpo élite que se va a llamar la Guardia Pretoriana. La Guardia Pretoriana tenía su cuartel general en Roma, eran más o menos 10.000 soldados y eran soldados élite. Esa guardia, cuando quería tumbar a un emperador, lo hacían. Eran unos soldados de unas habilidades tremendas. Y resulta que ellos tenían una cárcel en Roma, que era la cárcel Mamertina. Anótenla ahí. Cuando ustedes vayan a Roma, hay tours que los llevan a esa cárcel, la cárcel Mamertina. Y la cárcel Mamertina, o el Tullianum, también se conoce así como el Tullianum, era una cárcel subterránea. Ahí en esa cárcel fue que dejaron a Pablo preso, porque era la cárcel de máxima seguridad, por decirlo de alguna manera, donde Pablo estaba. Entonces, Pablo, cuando logra escribir esta carta, Pablo está ahí ya seguramente porque ha sido llevado a juicio, y por eso era porque los que entraban a esa cárcel no salían vivos. Esa cárcel era para morir, o sea, la persona que iba a la cárcel mamertina ya no salía, como efectivamente Pablo no salió. Entonces, por eso la angustia de los filipenses. Pero Pablo dice, tranquilos muchachos, ¿cuál es el problema? Aquí en el pretorio ha sido muy interesante. ¿Por qué razón? Porque Pablo no se deprimió, Pablo no vivía amargado, sino que Pablo aprovechaba, porque en esa cárcel tenía que estar, al igual que como Pablo era un preso de alto valor, digámoslo así, tenían que tener un soldado atado a su mano. Es decir, la cadena de Pablo estaba atada a la cadena de un soldado del pretorio día y noche. Interesante eso. ¿Cómo sabemos eso? Por la palabra. Hechos capítulo 28, versículo 16. Hechos capítulo 28. Versículo 16. Dice la escritura, ya estamos todos ahí, sí. Muy bien. Cuando llegamos a Roma, está narrando Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, el centurión entregó los presos al prefecto militar, es decir, a la guardia pretoriana, pero a Pablo se le permitió vivir aparte por un tiempo con un soldado que lo custodiase.
Entonces Pablo le dieron la oportunidad de estar inicialmente, cuando llegó a Roma, en una casa, con un soldado de la Guardia Pretoriana ahí. ¿Qué piensan que Pablo hacía con una persona atada todo el día a una cadena? Cada uno mirando para cada lado, no. Pablo le decía, bueno, vamos a estar aquí todo el día, pues hermano, compartir ¿qué? El evangelio. Al otro día le ponían otro soldado. Pablo, venga, siéntese, ¿usted cómo se llama? Bueno, fulano. Todo el día hablando. Mientras que oraba el turno del soldado, le predicaba el evangelio. Al otro día otro soldado. ¿Cuánto tiempo en 2 años, dice, creen que duró Pablo evangelizando a soldados? Por eso Pablo dice, tranquilos muchachos, aquí todo el soldado que me han traído ha salido ¿qué? Evangelizado. Muy parecido a lo que hacemos nosotros hoy. Versículo 17. Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo, yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada en contra del pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales habiéndome examinado, me querían soltar, pero, por no haber en mí ninguna causa de muerte, pero oponiéndose los judíos me vio obligado a apelar a César, porque no tengo de qué acusar a mi nación. Ahora saltemos un poquito al versículo 30 para mirar el epílogo de este libro. Dice, se van los judíos, dice, cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí, y Pablo permaneció, ¿cuántos años? 2 años. 2 años evangelizando soldados de la Guardia Pretoriana. 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que venían a él, predicando el reino de Dios y enseñando ¿qué? Acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Es decir, que Pablo no se deprimió, hermanos, ni se amargó por esta situación. Al contrario, Pablo no veía cadenas. Pablo veía ¿qué? Oportunidades, hermano. Pablo no veía la crisis, veía la solución, veía la oportunidad para sembrar la palabra de Dios entre esa orgullosa guardia pretoriana. Hermanos, la pregunta que debemos hacernos a la luz de esto que estamos aprendiendo es, ¿cómo estamos utilizando nuestro tiempo de interacción con las personas que nos rodean? Para muchas personas, la muerte de estos 15 personas que murieron, posiblemente tuvieron familiares cristianos o amigos cristianos entre ellos. La pregunta es, ¿les predicaron el evangelio? Les dijeron que eran pecadores y que necesitaban escuchar el evangelio de Cristo. Porque si no lo hicieron, entonces pecaron. Como pecamos todos los días cuando dejamos que un amigo, un vecino, un familiar que viene a nuestra casa no escuche el evangelio. Porque muchas de nuestras visitas sociales hablamos de política, de fútbol, de economía, despotricamos del presidente Petro, hablamos de lo mal que va la economía, hablamos de muchos temas, pero casi nunca, lamentablemente, hablamos de Cristo. El apóstol Pablo sabía que tenía una sola misión por la cual Cristo lo había salvado. El apóstol Pablo, cuando iba camino a Damasco y vio esa luz y el Señor se le presentó, entendió que su Señor lo estaba llamando a una tarea especial. Como nos ha llamado a una tarea especial a cada uno de nosotros, hermanos. Dios no nos llamó para estar en unas bonitas sillas sentados, escuchando mensaje tras mensaje, domingo tras domingo, y diciendo, soy cristiano evangélico, tengo una Biblia, escucho himnos. No, ese no es el propósito de la salvación. Eso lo pudiera hacer el Señor con cualquier otra cosa. Pero Dios nos ha entregado, hermanos, nos ha otorgado el privilegio de anunciar su palabra a todas las personas que demanden razón de esa esperanza. El gran problema que tenemos es que no nos gusta hacerlo. No se nos facilita hacerlo. Y no se nos facilita no porque el Señor no nos regale los medios, simplemente porque no es nuestra prioridad. Se nos llena la boca diciendo que amamos a Dios,
que amamos a Dios, que Dios es lo más importante en nuestra vida, pero cuando analizamos juiciosamente las cosas, vemos que Dios está relegado al último lugar y que solamente se vuelve importante cuando estamos en crisis, en pruebas, en necesidades, ayunamos, oramos, leemos la palabra, pedimos que hagamos devocionales, vengan a mi casa, oremos porque estoy pasando una situación. Nosotros tenemos una vecina que nos llama solamente, cuando nos llama ya algo pasó, un chicharrón. Y, hermano Jairo, para que ore por fulana, para que esto. Me llama hasta para que ore porque la hija se va de viaje de Ocaña a Bucaramanga, para que la guarde, para que el contra su unión no se vaya a un abismo. La gente piensa que Dios es eso, un muchacho que cuida, un bombero que está pagando cosas, y eso no es así, hermanos. Mis amados hermanos, nuestros círculos de personas conocen el Evangelio. El problema, hermano, es que este es un asunto de vida o muerte. Para Pablo era claro el asunto. Yo no le estoy preguntando esta mañana si usted es un buen evangélico o si está asistiendo a una congregación. Yo lo que estoy preguntándole, hermano, es si usted le ha explicado a sus hijos, a su esposo, a sus tíos, a sus tías, si usted les ha explicado el Evangelio de Cristo. Si usted los ha hecho conscientes de que son pecadores y que si mueren en pecados se van a condenar eternamente y van a estar alejados de la gracia de Dios por la eternidad, no por un día ni por 2 días, sino por la eternidad. A mí eso me asusta, a mí antes no me asustaba, hoy en día me aterroriza. Y hoy en día con lágrimas he tenido que decirle al Señor que tenga misericordia de los hijos míos que no han reconocido a Cristo. Me angustia eso, me aterroriza, hermanos. Una eternidad sin Cristo. Y tenemos que ir hasta las lágrimas cada vez que podamos, hermanos, por la salvación de los nuestros, hermanos. Esto no es un juego. Si fuera una situación de años, pues uno dice, bueno, listo. Si fuera como nos dice la Iglesia Católica, que con tantas misas la persona, el alma sale de allí, pero eso es mentira, eso es un engaño, eso es una manipulación psicológica. Yo no puedo decirle a alguien, no, papito, tranquilo, usted va, usted tranquilo. A mí me tocó decirle un día a mi hijo Daniel, Dani, usted no crea que porque manda el diezmo a la iglesia usted es salvo. Se comienza así, no, pues yo estoy cumpliendo con el Señor, sí, usted está cumpliendo una parte, pero es que el Señor, la salvación no se compra. Porque el hijo mío seguramente estaba pensando, no, yo ahí estoy mandando el diezmo y el Señor me cuida porque ahí le estoy como pagando que sea mi guardaespaldas. Eso no funciona así. Mis hermanos, tenemos que angustiarnos por la salvación de los nuestros. Si usted no lo está haciendo, hermano, entonces usted está perdiendo su tiempo. Nosotros los padres tenemos la responsabilidad de criar hijos, no para que sean buenos abogados, ni para que sean buenos profesionales, ni para que sean exitosos en sus matrimonios. La responsabilidad nuestra, el requisito sine qua non que nosotros se nos impone por el Evangelio, es nosotros hacer conscientes de la necesidad urgente de que las personas conozcan el Evangelio de Cristo y obedezcan a ese Evangelio. Si eso no se está logrando en nuestras familias, mis hermanos, tenemos que replantear entonces el entendimiento del Evangelio. No es la imposición de una religión. Hay religiones mejores que el cristianismo. Es la imposición de una vida con Cristo, del desafío de vivir para Cristo. Mis hermanos queridos, debemos llevar a nuestros familiares a entender que son pecadores que necesitan arrepentirse de su vida de maldad y venir urgentemente a Cristo. Y eso lo tenemos que hacer cada día con los niños, con los adultos. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando no hacemos esa buena labor cuando son niños, entonces después a la edad que yo tengo de 65 años, ya tengo que estar llorando lágrimas, porque eso que no hice,
esa desobediencia mía se vuelve contra mí. Hay padres que dicen, no, no hay problema. No, hermano, eso se revierte, créame. Se lo dice un padre que ha tenido que sufrir, que ha tenido que llorar. Y aquí está mi esposa que también me ha acompañado en esos duelos terribles de orar meses, años por la conversión de un hijo y no ver el resultado. Pero tenemos que seguir haciéndolo hasta que la misericordia de Dios, que caiga una brizna de la gracia de Dios y les alcance para que sean salvos. En tercer lugar, hermanos, debemos predicar el evangelio utilizando nuestra vida como ejemplo. Los versos 13 y 14 nos llevan a plantearle esto. Dice Pablo, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra como sin temor. Mis hermanos, debemos predicar el evangelio utilizando nuestra vida como ejemplo. Pablo les dice en el versículo 13 y 14, mire, yo estoy aquí encarcelado, responde a su encarcelamiento por causa del evangelio, pero asume su responsabilidad de que su vida sirva de modelo, sirva de ejemplo, sirva de paradigma para los otros hermanos. Y entonces Pablo, cuando le dice, quiero que sepáis, que sepan, Ginosco, ¿por qué estoy aquí? Estoy aquí con un propósito. Quien me ha traído aquí no es el imperio romano. Pablo les explica eso. Él estaba ahí no porque el imperio romano lo quiso llevar, no. El imperio romano fue el instrumento que Dios usó para llevar a Pablo a esa cárcel. Estos días, a través de unas redes misioneras, llegó el testimonio de un hombre, un pastor en Irán. Saben que Irán, ahorita hay una revuelta de la nación contra el gobierno de los ayatolá. Y entonces la policía musulmana de los ayatolás han traído una gran persecución para musulmanes, para todas las personas. Y entre esas redadas cayó un pastor, un misionero que trabaja con una organización. Y la familia no sabía nada de él. Pasaron 5 días, 6 días, un mes. La iglesia seguía orando por él. Unas iglesias que hay allí, pero que no tienen local, no tienen nada, porque son iglesias que se reúnen en casas. Y resulta que un día entró una llamada a la casa de la esposa y era el misionero, después de un mes. Y le dijo a la esposa, cálmate, tengo un minuto para hablar solamente. Tengo un minuto, por favor escúchame, estoy bien, estoy en tal cárcel, aquí estoy, no me han hecho juicio ni nada, pero quiero que, amor, escúchame, por favor, que la esposa no lo deja hablar. Escúchame, por favor, pídele a la iglesia que ore por mí para que me tengan por lo menos un año acá. ¿Cuál esposa hiciste? Este tipo se volvió loco. Y entonces ella le dice, ¿por qué? Dije, porque en el poco tiempo que lleva se han convertido 4 policías. Y él necesitaba, ¿qué? Tiempo. ¿Para seguir qué? Predicando el evangelio. Mis hermanos, qué hermosos estos testimonios. Y uno pensaría que solamente con el apóstol Pablo, no. El verdadero hombre de fe, la verdadera mujer de fe, tiene que entender que donde Dios lo coloque, en la circunstancia que sea, esa circunstancia es orquestada por Dios y hay que trabajar con base en eso. Mis hermanos, dejemos la amargura de que las cosas no me salen bien, de que nada de eso, hermanos. Mire, la gran situación aquí es animarnos a predicar con valor. Cuando escuchan las palabras del apóstol, ese impacto en la iglesia de Filipos es que muchos hermanos débiles en la fe, temerosos, posiblemente que no hayan entendido el decreto de Dios, dijeron, entonces las cosas malas funcionan para bien. Piensen en hermanos de Filipos que no tienen la Biblia como la tenemos hoy, que apenas están recibiendo las revelaciones del nuevo pacto. Para ellos fue impactante eso, que uno de sus referentes, de sus pastores dijera, tranquilos, estas cadenas no son nada, son una oportunidad que el Señor nos brinda para predicar el evangelio.
Entonces, mis hermanos, predicar el evangelio en medio de adversidad lleva a que podamos motivar a otros, y en el caso de Pablo, motivó a los hermanos de Filipos a entender que ni la cárcel, ni la persecución, ni nada podía detener el avance del evangelio. Pablo les dice, estas cadenas no son obstáculo, la cárcel, las mazmorras que estoy a donde estoy bajo tierra no van a ser un obstáculo, cuando entendemos que la palabra es la única buena noticia que tenemos. Mira, mis hermanos, ya algunos de nosotros hemos logrado resolver la mala noticia que teníamos. ¿Cuál era la mala noticia? La mala noticia es una. El problema más grande que tenemos nosotros no es económico, ni es de sociedad, ni es enfermedad, nada, eso no, eso es accesorio, hermano. Que usted tiene un cáncer, dele gracias a Dios por ese cáncer. Que usted tiene una situación crítica que lo van a llevar, dele gracias a Dios. Pero el gran problema que tiene el hombre es cuando el hombre no tiene resuelto su problema de pecado. Ese sí es el problema fundamental. Entonces la mala noticia era que nosotros estamos destituidos de ¿qué? De la gloria de Dios. No teníamos acceso a esa gracia maravillosa. Entonces, como estábamos destituidos, entonces nosotros hoy entendemos que la única buena noticia que uno puede tener es el evangelio. Porque el problema más grande, ¿cuál es? Es el pecado. Entonces nosotros a partir de ahora vamos a entender que cuando tenemos resuelto el problema del pecado, que es el más grande, entonces las demás noticias se vuelven favorables, ¿o qué? O desfavorables. No hay sino noticias favorables o noticias desfavorables. Entonces, ese es un asunto que es muy importante. Ahora quiero invitarlos a mirar, a ir a sus Biblias a Colosenses capítulo 4. Ahí detrásito, después de Filipenses, está Colosenses capítulo 4, versículo 3 al 6. Sí. Colosenses capítulo 4, versículo 3 al 6. Mire lo que dice la escritura. Orando también al mismo tiempo, ¿por quién? Por nosotros, dice Pablo, para que el Señor que haga nos traiga bastante dinero este año. Nos abra puertas ¿para qué? Para la palabra, a fin de dar a conocer ¿qué cosa? El misterio de Cristo por el cual estoy ¿qué? Mire un prisionero, y él no tenía wifi en la cárcel, ni tenía celular para llamar a Timoteo, no. La cárcel Mamertín es una cárcel subterránea. Está más o menos 4 metros del nivel hoy en día, es una cárcel, nunca veía la luz del sol, nunca veía nada, era una cueva que habían adaptado para cárcel. Pero durante sus encarcelamientos, el enfoque de Pablo fue siempre el mismo, que el evangelio de Cristo sea ¿qué? Predicado. Mire lo que dice el versículo 5, para que se manifieste cómo debo hablar, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo ¿qué? El tiempo, hermanos, ¿cómo lo estamos usando? Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. La gente tiene necesidad hoy del evangelio, hermanos. Créame que sí. Pero nosotros nos hemos limitado simplemente a que sepan que somos evangélicos, pero no los estamos haciendo consciente de la importancia de vivir para Cristo. Muy bien. Debo devolverme porque quedaron inversas las presentaciones. Muy bien. En segundo lugar, hermanos, Pablo va a hablar en los versículos siguientes del gozo de anunciar el propósito del Evangelio de Cristo. La primera cosa es que debemos predicar el Evangelio con buena voluntad. Mire lo que dice Pablo en el versículo 15. Algunos a la verdad,
Predican a Cristo ¿cómo? ¿Qué dice el versículo 15 de Filipenses? Lo predican por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Nosotros debemos ubicarnos en la buena voluntad. Y vamos a explicar esos términos rápidamente. Pablo entonces va a exponer aquí dos falsas tendencias en la evangelización que ofenden la gloria de Dios. Ojo con eso. Estas son dos tendencias que Pablo va a exponer que ofenden la gloria de Dios. La primera es una predicación envidiosa. Hay predicaciones envidiosas. Y esa predicación envidiosa ofende la gloria de Dios. El término envidiosa o envidia es el término griego potsonos, que significa denigrar de alguien por celos, ofender o difamar algo o a alguien. Entonces hay religiones que se enfocan en difamar al otro, en hablar mal de la otra iglesia, en hablar mal de eso, y la predicación de Cristo no se ve por ninguna parte. El amor de Cristo no se ve por ninguna parte. Ese es un falso maestro. Quien hace eso desde un púlpito es un falso maestro, porque este púlpito no está para nada diferente, sino para exaltar y glorificar a Cristo y para dar a conocer las bondades de su gracia a través del Evangelio. Aquí no se dan chistes, aquí no se dan chismes, aquí no se dan indirectas, aquí no se trabaja nada, absolutamente eso. Se predica la sana palabra, la palabra higiénica, la palabra pura, como está. Por eso el expositivo permite ir analizando término a término qué es lo que dice. Aquí no echamos cuentos. Yo muchas de las predicaciones anteriores, yo era qué chiste me invento, qué anécdota sale aquí, porque no, hermano, si yo quiero echar un chiste me voy para cuenta chistes. Pero este es el púlpito desde el cual se predica la palabra gloriosa y trascendente de Dios. Entonces, mis hermanos, por eso aquí nunca van a encontrar testimonios, porque el testimonio no glorifica a Dios, glorifica a la persona. Es que yo me soñé tal cosa, entonces y fui al infierno y vi a Michael Jackson cantando y a Celia Cruz diciendo azúcar. Nada de eso, hermano. Eso no glorifica. Entonces, mis hermanos, esa predicación que denigra, que ofende, que difama, fue usada en el tiempo del apóstol Pablo. Pablo tenía unos enemigos muy grandes en todo el imperio romano y eran los judaizantes, es decir, personas que decían que Pablo era un traidor porque se había apartado de la ley, de la observancia de la ley, cuando Pablo nunca se apartó de la observancia de la ley. Al contrario, entendió el propósito de la ley. Y entonces, hermanos, los judaizantes aprovecharon que Pablo estaba preso y empezaron a difamar las doctrinas de la gracia de Pablo. Pero ¿qué estaban haciendo? Dios utilizó, como Dios dice, que todas las cosas obran para bien a los que aman al Señor. En la medida que los judaizantes denigraban de Pablo, exponían la ineficacia de la ley, la exponían. Y entonces la gente decía, pero oiga, es que la ley no nos salva. La ley no salva. Usted puede cumplir los mandamientos todos los días, pero la ley no lo salva, porque es imposible que alguien pueda cumplir todos los 10 mandamientos, todos los días de su vida y nunca caiga en ninguno de ellos. Por eso la ley lo que hace es un ayo, como dice Pablo en Gálatas, que nos conduce ¿a quién? A Cristo. Entonces lo que la ley nos muestra es lo sucio que estamos, lo despeinados que estamos, lo feos que somos, para llevarnos ¿a quién? A Cristo. Eso es lo que hace la ley. Entonces, mis hermanos, los judaizantes aprovechaban esto, difamaban las doctrinas de la gracia. Hoy, por ejemplo, a nosotros se nos acusa de muchas cosas a causa de los neoevangelios. Las iglesias neoevangélicas no quieren saber nada del día del Señor porque dicen, no, qué jartera que todo el día del Señor. No, si el día del Señor es para mí. La pregunta es, ¿de quién es el tiempo que tenemos cada día? Si Dios quisiera en este momento decir, hasta aquí llega esta congregación, nos quita el aliento de vida, porque es la vida de Él. Yo escuchaba estos días a raíz de este accidente lamentable, diciendo a la gente, pero ¿por qué Dios se tiene que ensayar en la vida, quitarle la vida a personas buenas?
Hermano, es la vida de Él. ¿Usted tiene vida? ¿Quién de ustedes es el dueño de su vida? Les pregunto esta mañana. ¿Usted es dueño de su vida? No, Señor. Respiramos por la gracia de Dios. Nos movemos por la gracia de Dios. Trabajamos por la gracia de Dios. Pensamos por la gracia de Dios. No tenemos absolutamente nada. Por eso el hecho de que hoy estemos respirando es un motivo más que suficiente para agradecer a Dios por la bondad de que nos permita vivir en su mundo. Mis hermanos, la predicación efectiva del Evangelio nos ayuda a entender que hoy hay predicaciones que difaman las cosas. Hermanos, no es bueno la predicación contenciosa. También había gente que predicaba por contienda. La palabra contienda es la palabra eris. Eris significa literalmente pleito. Es esa predicación que desarrolla contienda, es un tipo de motivación que no ayuda a nada. Yo antes, hermano, de entender estas cosas, me gustaba pelear con los testigos de Jehová, me gustaba pelear con los adventistas, me gustaba pelear con el que fuera. Hoy en día he entendido que no. Y entonces yo lo saco rapidito. Llegan los testigos a Señor, pero Señor, dos cosas. ¿Cristo es Dios? No, es que venga, le explico. No, ¿Cristo es Dios, sí o no? No. Ah, bueno, pues mucho gusto, hasta luego. Porque eso es lo fundamental. ¿Para qué me desgasto yo en las cosas que...? Entonces hay gente que hoy en día se desgasta, por ejemplo, uno va a evangelizar, a mí me ha pasado que uno va a evangelizar y le dicen, oiga, pero dígame una cosa, ¿María siguió siendo virgen después o no? Eso es un tema esencial y fundamental. Oiga, ¿los ovnis existen? ¿Los dinosaurios sí son reales? Eso no son temas del Evangelio. Lo que la persona necesita no es saber si el dinosaurio existió o no existió. Lo que la persona necesita es que tiene que arrepentirse porque es un pecador potencial. Entonces el Evangelio, hermanos, tiene un núcleo que nosotros debemos trabajar. Entonces debemos hacerlo con buena voluntad. La palabra buena voluntad es una palabra que empieza con eu. Y dijimos que eu era ¿qué? Bueno. ¿Sabe qué es la palabra buena voluntad? Eudoquía. Eudoquía. Y eudoquía significa tener buenos pensamientos. La palabra buena voluntad significa tener buenos pensamientos. ¿Cuándo se tienen buenos pensamientos? Pues la única manera que se posibilita para tener buenos pensamientos es cuando hay una vida de regeneración, cuando la persona es regenerada. Usted mientras no es regenerado no puede tener buenos pensamientos. Si aún así siendo regenerados tenemos malos pensamientos. ¿O no, hermanos? Ah, no, soy yo solamente. Tenemos malos pensamientos. Y eso que tenemos, esa vivencia espiritual, que el Espíritu Santo nos refrena para eso. Y cuando tenemos entendimiento de la doctrina. Entonces, para predicar con buena voluntad se necesitan dos cosas importantes: la regeneración y el entendimiento de la doctrina. Acompáñenme, por favor, ahí unas páginas atrás, a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, y pónganle una cintica porque vamos a volver otra vez a ese texto. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 14. Segunda de Corintios 4, vamos a leer el versículo 1 al 4, perdón, capítulo 4. Dice así: por lo cual, teniendo nosotros este misterio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Versículo 2. Antes bien, renunciamos a ¿qué cosa? A lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Hermanos, que Dios nos guarde de adulterar la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, reconciliándonos, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, que es Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandeciese ¿qué? La luz del evangelio de la gloria de Cristo,
el cual es la imagen de Dios. Así que, hermanos, solo podemos predicar el Evangelio con buena voluntad cuando entendemos lo que somos en Cristo. Antes no. Eso nos lleva a un segundo punto, y es que debemos predicar el Evangelio basados en la verdad de Dios. Mire que el apóstol Pablo en el versículo 17 dice: pero otras personas, por amor, predican por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Entonces, mis hermanos, la predicación sana del Evangelio está enfocada en la verdad bíblica, no en lo que diga una denominación o un obispo o el presidente de un concilio o lo diga el Papa. Está enfocada en la verdad bíblica. Cuando hay una fe informada, y lo que hacemos en la escuela bíblica dominical es informar la fe de ustedes. ¿Qué es una fe informada? Una fe que sabe lo que cree, que sabe por qué sucede, que sabe la base bíblica. Y entonces la fe informada, en la fe informada nos traslada de que el enfoque no somos nosotros. Mire, nosotros venimos casi siempre, el evangelio hoy en la mayoría de iglesias está basado en el hombre. Es un evangelio antropocéntrico. Antropos significa hombre y la otra palabra ya se sobreentiende. El evangelio verdadero no es antropocéntrico, es cristocéntrico. Es decir que no debemos entender, hermanos, que en la iglesia, el centro es usted. Esa es la primera gran cosa que tengo que decirles, se lo quiero decir de frente y mirándolos. Usted no es el centro en este lugar. El centro en este lugar es el Señor. Hay gente que dice, no me gusta el culto bautista porque es que el culto bautista no tiene buena música, no hay batería, no hay bajo, no hay guitarra, no hay saxofón, no hay coro, no hay un grupo de alabanza. Pero hermanos, no entienden la verdad bíblica. Y es que la verdad bíblica implica, y es que la adoración, el grupo de alabanza de la iglesia de Cristo es la misma iglesia. Yo le estoy predicando al grupo de alabanza de la iglesia. Yo soy parte del grupo de alabanza de la iglesia. Porque es que el grupo de alabanza no es unas niñas y unos señores que comen micrófono y se creen las estrellas del culto y se bajan y ni siquiera escuchan el mensaje, sino salió el show y se salieron del templo. Lo he visto por montones en todas las iglesias, había así por ahí. ¿Por qué? Porque creen que ellos son las estrellas y brillan solamente en ese momento. No, hermanos. Por eso el centro del culto aquí no es usted ni soy yo. No es que no me gusta el culto bautista porque es un culto que es como leen mucho y se paran y leen y oran muy largo, y el hermano Elías ora casi media hora al comienzo del culto y dice, hermanos, es que el centro no es usted. Si no le gusta el culto, tranquilo, no vuelva, porque es que el culto no es para usted, el culto es para el Señor. Y el culto es espiritual, el culto no es de emociones. ¿Usted cree que si usted pone un florero aquí bonito, hay iglesias que dicen, ay, las flores para el Señor? ¿Sí? Eso a Dios no le dice nada. ¿Será que Dios va a decir, ay, esas damas de esa iglesia, cómo adornaron de bonito el altar? Dios es espíritu. Entonces la relación de la alabanza no es de flores, no es de uniformes, no es de plataforma brillante ni de púlpito aerodinámico como este. No, es una relación espiritual. Por eso el Señor Jesús le explica a la mujer samaritana que los verdaderos adoradores adorarán al Padre como en espíritu y en verdad. El culto es racional y es un culto no emocional. Si usted viene por música, vaya a una discoteca, a un concierto. Pero si usted viene para adorar a Dios, para rendirse, para mirar a Dios en medio del culto a través de la predicación de la palabra, entonces venga y usted va a ver a Jesús en su espíritu. Cuando usted sale renovado, cuando usted sale cambiado, cuando la palabra le martilló,
cuando la palabra lo cambió, lo transformó, cuando la palabra lo sacudió, entonces entienda que entonces Dios está trabajando en su vida y usted vio a Cristo glorificado a través de la palabra. ¿Cuántos mensajes hemos escuchado y usted a los 2 días ya no se acuerda de qué predicar? Porque usted estaba con la mente en otra cosa. Por eso cuando estamos en la predicación de la palabra, usted no debe estar en las redes sociales. Esa costumbre de muchas iglesias de usar el teléfono para la Biblia, ¿no? Tráigase la Biblia en físico. Por eso aquí no colocamos los himnos. Por eso aquí nosotros queremos que usted lea. Porque es que el leer, que es un ejercicio cognitivo, también ayuda a la memorización del texto. Usted no memoriza a través de una tablet, usted memoriza el físico. Y eso es un ejercicio que los pedagogos sabemos de memoria. Eso. Entonces, mis hermanos, el culto y toda la predicación del Evangelio, el centro ya no es el hombre. El centro, hermanos, es la exposición racional de la palabra, no la emoción. ¿Por qué? Porque Pablo lo dice. Yo estoy puesto para la defensa del Evangelio. Ahora, ¿qué es la palabra defensa? La palabra defensa es apología en griego. Y la palabra apología en griego implica que estamos puestos para defender el Evangelio. Esto implica que toda distorsión de la sana doctrina debe ser combatida ¿con qué? Con la verdad. Uno a veces dice, no, mi tía va a la iglesia a la cruz partida. Ah, mi tía va a la iglesia a las últimas espinas. Sí, pero si en la iglesia a la cruz partida enseñan que la salvación se pierde, su tía necesita ser reevangelizada. Mi abuela necesita ser reevangelizada. Yo, por ejemplo, mi papá fue pastor, murió siendo pastor, y yo los últimos años, últimos meses realmente, yo me puse a pensar, oiga, mi papá, ¿será salvo? Había sido pastor por más de casi 50 años. Y me entró a mí la cosa y dije, mi papá no es salvo. Entendiendo lo que yo ahora entiendo. Y entonces empecé a preguntarle a mi papá varias cosas en las llamadas que hacía, y yo me di cuenta que no. Él tenía el concepto, pero yo le decía, papá, si hoy llega al cielo, usted muere, ¿por qué va a entrar? No, porque yo fui fiel al Señor, porque yo no, ¿por qué? No la tenía clara. Y gracias a Dios, en los últimos meses, él entendió y cambió totalmente. Y entendió que lo que él necesitaba era tener un encuentro personal con el Señor y entender que todo no era lo que él, porque él decía, no es que yo reprendo al diablo, es que yo tal cosa, todo yo, ¿sí? Cuando entendió que era la gracia de Dios en su vida, entonces ahora sí comprendió el Evangelio. Y uno tiene que asegurarse de eso, hermanos, si realmente nosotros entendemos el Evangelio. Porque si estamos puestos para la defensa del Evangelio, pero no lo entendemos, estamos graves. Ahí mismo en 2 Corintios, ahora los versículos 5 y 6, donde les dije que pusieran la cintica. Miren lo que dice el versículo 5 y 6. 2 Corintios 4, ahora los versículos 5 y 6. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hoy es imperativo reevangelizar a nuestros vecinos, así vayan a otra iglesia, para que entiendan las cosas, porque hoy hay mucho falso evangélico que vacunan a las personas contra la sana doctrina. Les parece fanatismo el día del Señor, los mandamientos, la santidad, les parece fanatismo predicar sobre el infierno, sobre el cielo, les parece fanatismo que digamos que la iglesia va a pasar por persecución, porque el falso evangelio solo busca la gloria y la comodidad del hombre. El verdadero evangelio solo busca la gloria de Dios. El falso evangelio odia la gloria de Dios, odia a Cristo, odia el evangelio de Cristo. Y terminamos diciendo, hermanos, finalmente, que debemos predicar el evangelio enfocados precisamente en eso, en la gloria de Dios. Los judaizantes, hermanos, trataban de refutar el evangelio, como lo hemos dicho, y miren lo que dice el versículo 18. Pablo dice, ¿qué pues?
que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Por eso el tema de esta mañana es el gozo de conocer el Evangelio de Cristo. Entonces los judaizantes, al tratar de refutar el Evangelio de la gracia, exponían la insuficiencia de la ley para salvación. Por esto Dios usó esto para atraer a los elegidos. Cada vez que los judaizantes predicaban, los elegidos escuchaban la palabra. Hoy sucede lo mismo. Dios usa todos los medios al alcance de Él para salvarnos. Hoy debemos evitar desgastarnos en temas irrelevantes, hermano, y enfocarnos con gozo en la tarea de anunciar solamente la verdad con gozo, entendiendo que nuestra labor como siervos es esparcir la buena semilla de la fe y no preocuparnos si la persona acepta o no acepta. Ese no es problema nuestro. Es que ahí está el otro problema, que nosotros nos afanamos mucho para que abuelita acepte el evangelio, para que el tío terco venga a los... No, el Señor no lo mandó a esa labor. Es una labor del Espíritu Santo. No se meta en ese campo. Usted tiene una responsabilidad, es anunciar las buenas nuevas de salvación con claridad, diciéndole a la persona si no la convicta de pecado y de la insuficiencia de los medios humanos para salvarse. Pero el Señor mismo es el que hará crecer esa semilla en el corazón de los que Él ha elegido, hermanos. Entonces, terminamos, hermanos, meditando en esta escritura de Primera de Pedro 3, 14 y 15, que dice de la siguiente manera. Dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre, ¿qué? Preparados. ¿Para qué? Para presentar defensa, apología, con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. La esperanza es que somos hijos de Dios. La esperanza es que hemos sido salvados y que las pruebas, las dificultades, solo son instrumentos para hacer avanzar el Evangelio de Cristo. Mis hermanos, ánimo en la enseñanza y en la predicación del Evangelio a toda criatura. Que Dios les bendiga. Oremos. Señor, gracias por tu santa palabra que hoy ha sido predicada. Gracias por animarme a mí, Señor, a continuar, Señor, predicando el Evangelio a pesar de las dificultades, a seguirme interesando genuinamente por mis vecinos, por mis amigos, por mis familiares, por mis compañeros de trabajo. Y ayúdame, Señor, cada día a ser fiel, para que cuando tú me llames a tu santa presencia, yo pueda presentarme y escuchar de ti esas hermosas palabras que digan, ven, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Las palabras más maravillosas que cualquier ser humano puede escuchar. El ser hallado fiel por tu gracia y tu misericordia. Oro para que esta iglesia, esta misión, Señor, nos comprometamos de verdad, sinceramente, con la exposición sana de tu palabra y de compartirla a todas las personas, porque hay necesidad de esto. Te doy gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén.